La pregunta es cómo obtenemos la justificación delante de Dios, y vamos a ver los dos cuadritos: fe en Cristo solamente, o fe en Cristo más circuncisión, o más bautismo, o más buenas obras, o más ser fiel, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la pregunta básica a la cual el apóstol Pablo responde, como también manifiesta su preocupación por aquellos que no reconocían su identidad como apóstol. Y mucho del tema de hoy es la controversia o la prueba de sus esfuerzos que tienen que ver con sus credenciales como hijo, no solo como hijo de Dios, sino como apóstol de Jesucristo. En la próxima repasamos los 3 versos que habíamos dicho el domingo pasado. No sé si te los has aprendido de memoria. Si no, te invito a que te lo aprendas de memoria, porque son muy sencillos, pero muy básicos para presentar el Evangelio. El capítulo 3, verso 22 de Romanos termina diciendo: porque no hay diferencia. El verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El verso 23 del capítulo 6 agrega otro concepto: no solo que la paga del pecado es muerte, sino que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y si quieres, por favor, pasar al tercer párrafo, que lo encontramos en 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es la palabra de Dios y podemos con toda autoridad decir: esto es lo que Dios dice. No es mi iglesia, no es mi interpretación, no es el pastor que dice, esto es lo que Dios dice en su palabra, y por eso podemos tener seguridad para presentar las buenas nuevas a una persona que no conoce a Cristo, manifestándole primero su condición de pecador y luego el regalo de la vida eterna. Así que me gustaría saber cuántos el próximo domingo tuvieron la oportunidad de compartirlo con una persona. Me encantaría saber los resultados y que me comentaran, porque eso me alienta a mí también a dar testimonio. Ahora sí, pasamos entonces al verso 8, donde habíamos dejado el domingo pasado. Gálatas capítulo 1, verso 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Anatema quiere decir separado. Es una forma de maldición, en cierta manera, por la separación, y es el lenguaje duro que el apóstol Pablo utiliza en un asunto que pareciera que no tiene mucha importancia: si es necesario circuncidarse o si es necesario bautizarse. Bueno, al final todos también nos bautizamos, entonces ¿por qué tanto problema de que si es el Evangelio, la muerte de Cristo, la obra de Cristo, más cualquier otro agregado? Es porque si hay que agregarle algo, es que no es suficiente. Entonces, si además de creer y confiar, tengo que asistir a esta iglesia, o tengo que ser bautizado, o tengo que leer la Biblia, o tengo que ser fiel, si estas cosas completan la salvación, es que la muerte de Cristo no fue suficiente. Y de ahí la importancia de lo que nos enseña estos capítulos 2, 3, 4 y 5 de Gálatas, porque a veces con toda buena intención creemos en Cristo, pero también tenemos que. Yo sé que Él nos ha mandado a hacer muchas cosas, inclusive guardar las leyes, ¿no es cierto? Guardar las leyes de tránsito. Entonces, si yo me paso una cruz roja, pierdo mi salvación porque no estoy cumpliendo con las leyes, ¿verdad que sería ridículo? Entonces, también Él me dice que debo ser bautizado, pero no es para salvación. Él me dice que debo amar al prójimo, pero no es para salvación, sino como evidencias
de que sois salvos. Entonces, las demás cosas, las buenas obras, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero no para ser salvos, sino porque soy salvo. Y ese es el punto principal. En Gálatas se refiere a la circuncisión, que indirectamente está diciendo, como le venía diciendo, que para ser un buen cristiano, los judíos que habían sido salvos decían, primero el gentil, el que no es judío, tiene que hacerse judío mediante la circuncisión y el seguir la ley judía y guardar la ley judía para ser un buen cristiano. Y ese es precisamente el punto que irrita tanto al apóstol al hablar con palabras tan serias como lo manifiesta en este y en el capítulo 2. Seguimos. Porque dice Pablo, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Y mira, esta es una pregunta muy importante, porque generalmente tratamos de complacer a todo el mundo, ¿no? Y por no ofender muchas veces no hablamos lo que tenemos que hablar o no tomamos posturas que tenemos que tener. Entonces, no es cuestión de pelearse con toda la gente, pero en cuanto a la salvación, Pablo nos dice que tenemos que agradar a Dios y no a los hombres. Si alguien se ofende porque yo creo que solamente la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, es lo que la Biblia dice. Entonces, si esto ofende a alguien, pues que lo ofenda, ¿no es cierto? Porque yo lo que quiero es agradar a Dios, no quiero agradar a los hombres, y es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y Pablo está diciendo que su predicación, su evangelio, no lo aprendió de seres humanos, sino de Cristo. Ustedes conocen bien la revelación de Jesucristo, cuando Él se revela camino a Damasco a Pablo, y Pablo en primer lugar escucha su voz y ve la gloria de Cristo y recibe no solo el regalo de la vida eterna, sino la misión de seguirle y de servir. Fíjense, revelación en griego es apocalipsis, por eso nuestro libro, el último libro del Nuevo Testamento, se llama en español Apocalipsis y en inglés Revelation, es la misma palabra. Verso 3 entonces, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de que cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo está diciendo, hay una corriente que quiere que los gentiles se hagan judíos. Bueno, yo estuve en esa corriente, yo fui más celoso que todos ustedes, yo fui a los extremos de perseguir. Entiendo lo que ustedes están diciendo, pero no estoy de acuerdo con agregar al evangelio la carga de guardar la ley. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien otorgarme, y ahora les recuerdo lo que vimos en el capítulo 13, verso 2, cuando él dice, cuando él y Bernabé fueron separados, llamados y separados para la obra misionera, como él mismo dice en Romanos capítulo 1, que fue separado desde su nacimiento, separado para el evangelio, y en Gálatas separado desde su nacimiento. Llamado y separado. Estos conceptos que se aplicaron al apóstol Pablo se aplican a cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido también llamados por Dios. Su palabra nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hemos escuchado la voz de Cristo en un momento de nuestra vida y Él nos ha llamado, pero nos ha llamado no solo a salvación, sino también nos ha llamado a ser transformados. Y el proceso de vida cristiana y el objetivo de estudiar las Sagradas Escrituras
es conocer qué es lo que Dios quiere que yo sea. No tanto lo que haga, y es importante lo que hacemos y servir a Dios con nuestras manos y ayudar a la gente, eso es maravilloso. Pero Dios está más interesado en transformarnos de adentro para afuera, nuestro ser interior, que nos parezcamos cada vez más a Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Dios. Y el fruto del Espíritu nos va a decir al final de este libro, es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu, es un carácter transformado de adentro para afuera. La salvación es un acto de fe cuando un día nos damos cuenta de que estábamos confiando en una religión o estábamos confiando en nuestras obras o estábamos confiando en seres humanos y un día descubrimos que Cristo es nuestro Salvador y en ese día, en ese momento recibimos por fe la vida eterna. Punto y aparte en cuanto a la salvación. La salvación es un acto. La transformación del carácter es un proceso que lleva toda la vida. Y en ese proceso todos estamos. Unos están más adelantados, otros quizás estamos más atrasados, pero en ese camino todos los que hemos recibido a Cristo estamos. Repito, algunos quizás un poco más adelantados, otros quizás no tan adelantados, pero todos estamos en un proceso. Por eso siempre me gusta ese botón que usábamos en los seminarios de jóvenes transformados, que decía, ten paciencia conmigo, Dios aún no ha terminado. La idea es esta, cuando tú ves mi vida, y si la ves muy de cerca, vas a ver de que no es perfecta, porque Dios todavía no ha terminado su obra conmigo. Ese proceso de transformación comenzó el día que recibí a Cristo, pero no ha terminado. Ustedes van a un shopping mall muchas veces y ven a veces las paredes y los vidrios cubiertos con un anuncio que dice, perdonen los inconvenientes, pero estamos en remodelación, ¿verdad? Bueno, yo también tendría que tener ese anuncio delante de mí. Perdonen los inconvenientes, porque todavía estoy con los pies en la tierra y soy humano y tengo también defectos. Lo que ustedes ven no es el producto terminado. Dios está transformándome. Y esa debe ser la actitud también cuando alguien, a lo mejor vemos algo que no nos agrada o que nos ofende, es un hermano en Cristo, tener en cuenta de que lo que estamos viendo no es el producto terminado, está en remodelación. Y un día cuando Jesús venga, vamos a ser transformados completamente a su imagen y semejanza y entonces verán ustedes el producto terminado. Pero mientras tanto debemos tener paciencia. Bueno, Dios nos ha llamado y nos ha separado. Y en ese proceso de separación está transformándonos para un servicio agradable a Él. Seguimos entonces con versos 15 al 17. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Y en su búsqueda de conocer a Dios, Pablo se aparta y pasa un tiempo no determinado en Arabia y regresa a Damasco en ese deseo de encontrar. El mundo le ha cambiado. Él iba en una dirección y Dios le dio vuelta y ahora está buscando las verdades. Posteriormente las ha de poner muy en orden cuando escribe el libro de Romanos, pero probablemente es en esta oportunidad cuando él, apartado, recibe revelación de Dios. Seguimos. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Miren, no había FaceTime, no había Skype, no había transportes rápidos y aunque era un trayecto para nosotros relativamente corto, no tuvo muchas oportunidades Pablo de estar con los apóstoles.
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este es Santiago, el que escribe escribe la carta de Santiago que hemos estudiado. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero todavía no era conocido en persona por las iglesias de Judea que eran en Cristo. Él había ido, pero realmente, no había texto, no había FaceTime, no había Facebook, no había la manera de informarse, y entonces la información acerca de su reputación todavía había quedado de perseguidor más que de predicador de Cristo. Sino que oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Lo que está diciendo Pablo es aquí, cuando ellos, aunque no me escucharon y aunque no los vi personalmente, cuando ellos, los judíos de Jerusalén, cuando escucharon de mi testimonio, estaban contentos con el evangelio de la gracia de Jesucristo. No había problema, no hubo objeciones al evangelio. Capítulo 2, verso 1. En el capítulo 1 está tratando de defender la fuente del mensaje. No lo recibí de seres humanos, ¿no es cierto? En el capítulo 2, él va a defender el contenido del mensaje de salvación por gracia solamente. Capítulo 2, verso 1, entonces, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. No sabemos exactamente, pero probablemente se refiera al capítulo 11 de los Hechos, versos 27 al 30, donde vamos a ver enseguida. Dice: subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Es decir, él había recibido el evangelio de fe y de la gracia de Dios y lo estaba compartiendo, pero va a Jerusalén y habla con alguno de los apóstoles para asegurarse de que estaban en la misma página y que el mensaje era el mismo. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. ¿Cómo es que ahora ustedes quieren que los gentiles sean circuncidados? Cuando yo estuve ahí y llevé a Tito y no me exigieron que sea circuncidado. Y acá tenemos las visitas probables del apóstol Pablo a Jerusalén. Inmediatamente después de Damasco, él es llevado a Jerusalén. Luego lleva una ofrenda por la época que el profeta Agabus había mencionado acerca del hambre en Jerusalén y que encontramos en Hechos capítulo 11. Luego en el concilio de Jerusalén, que estudiamos en el capítulo 15 de los Hechos. Y al final del segundo viaje misionero en el capítulo 18 de los Hechos, y su última visita resultó en el encarcelamiento, y finalmente allí termina prácticamente el libro de los Hechos. Ahora sí, Hechos capítulo 11, en aquellos días, uno de los profetas unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y llevándose a uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre sobre toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo del emperador Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicimos, dice Pablo, enviándolo con los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo, que es probablemente la visita a la cual se refiere Pablo cuando escribe a los Gálatas. La próxima. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. El libro de Gálatas es un canto a la libertad, es una declaración del cristiano que no está atado a la ley. Y yo sé que esto puede crear mucha controversia porque respetamos profundamente los conceptos morales de la ley del Antiguo Testamento,
pero el cristiano no está bajo el rigor de la ley, sino bajo la gracia de nuestro Dios. Pero estos judaizantes se habían infiltrado y estaban, dice, espiando la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Y ahora, en el resto de este capítulo vamos a ver lo que quiere decir con estos comentarios acerca del vigor y la vigencia de la ley sobre el cristiano. Verso 6 dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Es decir, lo que yo predico y lo aprendí de Cristo por revelación, y aunque lo confirmé con los demás apóstoles, no vino de seres humanos, sino de Dios mismo. Sino al contrario, ellos que vieron lo que estaba ocurriendo al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, a los gentiles, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, a los judíos. Y se delinea claramente la misión de ambos, uno para ganar a los judíos y otro para ganar a los gentiles. Pedro había abierto la puerta del Evangelio a los gentiles, pero ahora era Pablo el que iba a llevar el mensaje al resto del mundo gentil. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, a los judíos, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y hermanos y hermanas, tenemos que tener claramente para qué estamos aquí. Pablo dice, yo estoy aquí para ganar a los gentiles. Y Pedro está para ganar a los judíos. Y la pregunta es, ¿y tú y yo para qué estamos? ¿No es cierto? Dios tiene un llamado, Dios tiene una misión, Dios tiene un servicio para el cual nos ha capacitado, nos ha llamado. Y lo importante de todo esto no es saber solamente la historia bíblica, sino en descubrir que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, que Dios me hizo con las características que Él me hizo y Él las quiere usar para la gloria de su nombre. Soy un instrumento nada más, pero soy un instrumento. Y Dios te quiere usar a ti y quiere que el resto de nuestra vida no pase porque tiene que pasar, sino que quede algo tras tu huella de lo que Dios puede hacer en un niño, en un adolescente, en una escuela, en donde sea. Tenemos que dejar marcas en este mundo. Estamos aquí con un propósito. Dios nos ha hecho con un propósito. Y ojalá que nadie te robe el gozo de servir a Cristo y de dejar las huellas. Verso 9, y reconocer la gracia que se me había dado. Y al reconocer la gracia que se me había dado, la gracia de predicarle a los gentiles, Jacobo, es decir, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos, a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Y esta manera de manifestar que somos hermanos en Cristo no es solamente escribiéndonos una notita y diciendo I love you, hermano, sino también ayudando en el momento de necesidad. Y para ellos esta hambruna que ocurrió en el área y la oportunidad de manifestar de que sí nos amamos en Cristo mandando una ayuda fue la manera de comunicar que realmente éramos uno en Cristo Jesús. Era un solo cuerpo, aunque unos eran gentiles y otros eran judíos. Y Pablo constantemente utiliza esa manera de recoger ofrendas, no para sí mismo, sino para los hermanos en Jerusalén. En 1 Corintios 16 nos dice precisamente en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené a las iglesias de Galacia. ¿Y cómo se deben juntar las ofrendas? Dice, bueno, cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, el domingo es el primer día de la semana, cada uno de vosotros, esto no es una responsabilidad del grupo,
es una responsabilidad individual. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. No dice cuánto, dice algo, pero fíjate lo que dice, según haya prosperado. Es decir, es lo que damos tiene que tener relación con lo que hemos recibido, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas y piense la gente que Pablo estaba buscando dinero para sí mismo. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Y este es el contexto de lo que está escribiendo en el capítulo 2 de Gálatas. ¿Seguimos? Verso 11 ahora. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, no sabemos exactamente en qué ocasión Pedro visita esa iglesia de Antioquía, pero Pablo la recuerda y dice, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, es decir, de los judíos, él comía con los gentiles. Es decir, Pedro había recibido esa revelación, ¿se acuerdan? En el capítulo 10 de Cornelio, y se dio cuenta de que no había diferencia, entonces va a Antioquía y él disfruta de esa comunión con los gentiles, comiendo con ellos. Pero cuando vinieron los judíos, empezó a retraerse y parece que paulatinamente apartarse porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unió en su hipocresía, fíjense qué palabras duras, de tal manera que aún Bernabé, ese gran hombre de Dios, fue arrastrado por la hipocresía de ellos y empezó a retraerse y a separar lo que Dios había unido, la iglesia de Dios. El próximo, por favor. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, haciendo división entre los unos y otros, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judíos, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Verso 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que está diciendo es, la ley es buena, pero lo único que la ley hace es nos declara pecadores. No hay poder en la ley para cambiarnos. Y bajo la ley somos todos pecadores. Es decir, no hay diferencia, como dice en Romanos capítulo 6. Y la fe, por medio de la fe somos justificados. Verso 17, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿he escrito entonces ministro de pecado? De ningún modo. Hay otra traducción que dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo. Es decir, si la ley no es relevante para nuestra salvación y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley, entonces es que Cristo nos ha hecho, es un ministro de pecado porque nos ha hecho dejar a un lado la ley. Por supuesto que no, porque Cristo no vino a abrogar la ley, sino para cumplirla. Es decir, el hecho de no tener que guardar la ley para ser salvos, no me permite la justificación por ninguna otra cosa que no sea la gracia de Cristo. Es decir, y no indica que Cristo aprueba que no cumplamos la ley, es decir, de que matemos, que robemos, que demos falso testimonio. No es ese el punto. Cristo no es ministro o agente o fomenta el dejar a la ley. Verso 18, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, es decir, yo salí de todo eso, dice Pablo, yo era aguerrido en que guarden la ley y en perseguir a los cristianos. Y si ahora
vuelvo a construir lo que antes de destruir yo mismo resulto transgresor. Por medio de la ley, no me acuerdo cómo dice exactamente, por medio de la ley nadie será justificado. Creo que esto es del texto anterior. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Fíjate lo que está diciendo. Mediante la ley yo morí a la ley. Supónganse ustedes que tenemos una falta y nos tienen que llevar presos para cumplir con nuestra condena. Y antes de que me vengan a buscar, me da un ataque al corazón y me muero. No puedo cumplir la condena. La ley sí continúa, está en vigencia, pero no tiene vigor sobre mí. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Cuando uno muere, se libra de las consecuencias de la ley, porque uno no puede cumplir la condena de la ley. No es que la ley no exista, la ley sigue existiendo, pero al haber muerto yo, la ley no opera sobre mí. Y creo que eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, la ley es justa y buena, pero si yo he muerto con Cristo, no es que estoy rechazando la ley, ni que estoy diciendo que no es buena la ley, sino que no tiene nada que ver conmigo, porque yo he muerto. Y ahí comienza el pensamiento que nos va a llevar al verso 20, que es quizás el más conocido de todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es uno de los versículos quizás más conocidos y más apreciados de los cristianos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, yo he muerto al mundo. Ni la ley ni el mundo tiene poder sobre mí. Y aquí agrega el concepto de la carne. El concepto de la carne lo va a elaborar posteriormente, especialmente en el capítulo 5, cuando habla de los frutos, los resultados de la carne y los frutos del Espíritu. Lo nacido de la carne, dijo Jesús en Juan capítulo 3, es carne. Lo nacido del Espíritu es espíritu. No te maravilles que te digo que debes nacer otra vez, porque naciste en la carne, ahora tienes que nacer en el Espíritu. Pero la carne, cuando habla de la carne, habla de la tendencia, de la propensidad a pecar. Y cuando habla del Espíritu, habla del poder de Dios manifestándose en nosotros para librarnos de nuestras tendencias naturales, para revelarnos el poder de Dios, la persona de Dios, la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y se constituyen en estas dos fuerzas que se oponen entre sí. Ese es el mensaje del capítulo 5, la lucha de la carne y del Espíritu. Y a mí me gusta porque cuando somos muy legalistas nos metemos en la parte doctrinal y hablamos de la ley y hablamos de la justificación por la fe y hablamos de aquellos que a lo mejor no conciben la claridad del Evangelio tan sencilla y tan clara de que por fe, por gracia sois salvos y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie... Y a veces nos metemos tanto en la doctrina sana de la salvación y es bueno que lo hagamos, pero a veces a expensas de una vida en el Espíritu. Y creo que por eso me encanta este libro, porque primeramente nos muestra un error doctrinal, pero nos lleva a la vida espiritual, porque el secreto de la vida cristiana no tiene tanto que ver con guardar reglas como tiene que ver con vivir en el Espíritu. Y creo que ese es el aire fresco que todos necesitamos respirar cuando nos presentamos delante de Dios y cuando vivimos en este mundo cruel y en este mundo pesado y en este mundo con tantas cargas. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi carga sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Mi carga es
ligera. ¿Estás llevando una carga pesada? No es de Cristo, porque Él llevó nuestra carga pesada y a lo mejor estás volviendo a levantarla tú. Esta es la gracia de la fe que nos permite echar toda nuestra ansiedad sobre Él, 1 Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dejar nuestra carga a los pies de Cristo. Echa sobre Jehová tu carga, dice uno de los salmos. La ansiedad, la preocupación, el temor es como un inquilino que no paga renta. ¿Se va a ir? No, porque está feliz. No paga renta. La única manera es correrlo. A la ansiedad y a la preocupación y al temor, si lo dejamos, sigue feliz. Pero hay que correrlo. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, una de las cosas que aprendemos en esta lucha de la carne y del espíritu es echar nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No porque es el movimiento el pensamiento positivo, no porque tú puedes, no, porque Él puede. Y porque Él dijo, venid a mí y echad vuestras cargas sobre mí, para que yo pueda llevar vuestra carga. Entonces, el llamamiento del cristiano es precisamente a la cruz. Y Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no me he muerto todavía, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, todavía estoy con vida físicamente, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonita declaración de fe. Yo no quiero vivir, no quiero llevar la carga, yo quiero disfrutar la persona y la presencia de Cristo en mi vida. Que Cristo viva en mí, porque Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó. Miren, yo no sé qué piensas tú de mí, pero yo sé lo que Dios piensa de mí. Yo soy una persona amada por Dios. Dios me ama. Así lo dice la Biblia. Dios me ama. Y Dios te ama a ti. Y no hay pensamiento más poderoso para levantarnos de nuestra pobre identidad que el saber que Cristo me ama, que Dios me amó. Y podemos recibir el rechazo de todo el mundo. Podemos soportar el rechazo de todo el mundo si sabemos que Cristo nos ha recibido. Dios te ha recibido. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no quiero vivir yo, mis ambiciones, mis sueños que eran a veces tan materialistas y tan egocéntricos. Quiero dejarlo todo a un lado y quiero que Cristo viva en mí. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí, porque lo ha aceptado, porque lo ha recibido y quiero que Él se desarrolle, que Él se manifieste a través de mí. Y lo puede hacer de una o de mil maneras, pero principalmente en mi actitud hacia la vida, hacia los demás, hacia mi familia, hacia mi trabajo. Es un asunto de adentro para afuera. Y de ahí la importancia de la palabra de Dios, porque Dios toma por su Espíritu su palabra y nos va transformando. Vosotros ya sois limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y la limpieza es un poquito dolorosa porque indica los procesos, las pruebas mediante las cuales Dios nos transforma. Pero también la palabra, dice, mas vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra también puede librarnos del sufrimiento de ser podados si somos sensibles a la palabra y permitimos que su Espíritu nos transforme de adentro
para afuera. Y ese es el mensaje del Evangelio genuino. Si quieres vamos al próximo, fíjense lo que dice. Con Cristo, repetimos, lo decimos todos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.